Mito número 1. La cirugía de la obesidad es peligrosa o insegura. Este mito es obviamente falso y no estaríamos aquí haciendo este video conversando con ustedes. La cirugía de la obesidad se practica hace muchísimos años, 50 o más. Y lo más importante a saber es que hoy en día se practica tanto porque es una cirugía sumamente segura. Y los grandes avances que han habido en esta cirugía son dos. El primero, con la técnica quirúrgica, que es la laparoscopía. La laparoscopía se inicia en los años 90 y en el año incluso 1994 es que se hace el primer bypass con cirugía laparoscópica. Y es aquí que empieza el fenómeno de la cirugía de la obesidad, porque vemos que los pacientes se recuperan muchísimo más rápido con cirugía laparoscópica que con cirugía abierta en el pasado. La segunda cosa con la cual la cirugía de la obesidad ha avanzado bastante ha sido con el establecimiento de un grupo multidisciplinario que ayudan al cirujano a tratar al paciente obeso para tratarlo en todas sus esferas: nutricionistas, psicólogos, médicos internistas, y evaluar al paciente de una manera global, porque no solo la cirugía es lo importante, sino tratar todos los otros factores. Entonces, ¿qué tan segura es esta cirugía? Esta cirugía hoy en día es igual de segura que sacar una vesícula. Probablemente alguno de ustedes conoce a alguien que le haya sacado una vesícula y probablemente le fue bastante bien a ese paciente. Esta cirugía es igual o más segura que sacar una vesícula. O por ejemplo, una prótesis de cadera, que hoy en día también es tan común y se hace incluso en pacientes muchas veces ancianos o arriba de 60 o 70 años, que son los que tienen factores de riesgo para tener fracturas de cadera. Esta cirugía de la obesidad o para peso es más segura que esa cirugía. Entonces, este mito es totalmente falso y no hay por qué tener miedo a un procedimiento quirúrgico que está hoy en día ya tan bien establecido, sobre todo en centros especializados con un equipo multidisciplinario. Otro mito bien común es que la cirugía es para los que no pueden con las dietas. Y este mito también es totalmente falso. Yo me atrevería a decir incluso lo contrario. La cirugía es ideal para los pacientes en los cuales las dietas no funcionan. Quiere decir lo contrario, que no es que el paciente falle a la dieta, sino muchas veces es la dieta que falla al paciente. Entonces tenemos que quitarnos el estigma de pensar que la cirugía es un fracaso personal o una derrota, cuando no lo es. No todos los pacientes obesos pueden tener éxito por una dieta. Y como lo hemos dicho en algunos videos anteriores, y he explicado por qué cuesta bajar de peso. No es sencillo para un paciente obeso bajar de peso y no es su culpa. Y no es porque no haga ejercicios o porque no siga la dieta. Es porque su obesidad es simplemente refractaria a las dietas. E insisto con que muchas veces, o casi en su mayoría, no son los pacientes que le fallan a las dietas, sino las dietas que le fallan a los pacientes. Ahora, el paciente que va a pasar por cirugía igual va a necesitar de hacer un cambio en su alimentación y seguir por un proceso de dieta supervisada también, que haga que el paciente tenga todos estos nuevos hábitos que le permitan tener una vida saludable. Un mito común también es que los pacientes que pasan por cirugía de la obesidad para perder peso o bariátrica van a tener un déficit de vitaminas o caída de pelo. Y este mito es falso. ¿Existen pacientes que tienen déficit de vitaminas y caída de pelo? Sí, por supuesto que lo hay, pero son por lo general pacientes que no han seguido las indicaciones o no han tomado sus suplementos vitamínicos. Los pacientes, una vez que se operan con nuestro equipo o un equipo de cirugía de la obesidad, tienen que tener un seguimiento a largo plazo y tienen que tener una monitorización de sus niveles de vitaminas para poder optimizar la función del organismo. Acuérdense que el primer año por lo menos va a haber una pérdida severa de peso. Uno no necesita pasar por una cirugía bariátrica, pero al tener pérdida de peso, todo el mundo necesita tener probablemente un extra o un suplemento vitamínico. Entonces eso es importante que los pacientes sepan de que no existe tal riesgo si es que el paciente sigue las indicaciones y toma sus suplementos vitamínicos. Hoy en día además, ¿quién no toma suplementos vitamínicos por una razón u otra? Un mito bien común es la cirugía de la obesidad siempre funciona y el paciente va a perder peso de por vida. Desafortunadamente, esto no es así. La pérdida de peso inicial por los cambios metabólicos que propician la cirugía de la obesidad es bastante intensa el primer año y sobre todo también hasta el segundo año. Pero después de eso las cosas se empiezan a estabilizar y es aquí donde es fundamental de que el paciente entienda que los cambios de hábitos y los nuevos estilos de vida y estilos saludables, la incorporación de ejercicio son fundamentales para garantizar el éxito a largo plazo, a la vez de un seguimiento cercano pues, por nuestro equipo hacia ustedes si es que se operan con nosotros, para poder garantizar y evitar que cualquier reganancia de peso pudiera suceder a largo plazo. Y como lo dije, me encantaría decir que ese mito es verdad y que la cirugía bariátrica es así de fácil, que simplemente los operamos y que van a perder peso de por vida, pero eso no es así. Pero sí les aseguro de que la cirugía de la obesidad es la mejor herramienta que existe hoy en día para poder perder peso y tener los resultados que ustedes probablemente han estado buscando por mucho tiempo.
Un mito que todos los pacientes también preguntan es: la recuperación es muy larga después de la cirugía. Este mito es falso. Los pacientes más bien se recuperan de manera bastante rápida. Casi todos los pacientes después de 1 o 2 semanas están de vuelta a sus actividades normales y la gran mayoría de las 2 semanas están de vuelta al trabajo. El principal factor para determinar la velocidad en la que los pacientes se recuperan es la ingesta de líquidos. Es muy común que los pacientes se deshidraten luego de la cirugía, ya que no van a poder tomar líquidos de la manera que tomaban antes porque su capacidad simplemente ha disminuido. Ese es el principal factor, pero esto no pasa de manera frecuente. Entonces, ¿la recuperación es rápida? Yo diría que sí, más bien es bastante rápida y se podría comparar a casi cualquier otra cirugía abdominal, con la excepción de la dieta que tiene que ser modificada luego de la cirugía.